Mi nombre es Ramón de San Martínez, soy el director de cultura del municipio de Tultepec, uno de los municipios más antiguos de Oaxaca y de la costa. Este es prácticamente uno de los tesoros culturales del estado de Oaxaca. Y ahorita nos encontramos aquí en el Palacio Municipal, donde se hace una exhibición de murales. Estos murales que están de manera permanente en las paredes de este municipio, donde se plasma parte de la historia de Tultepec, del Tultepec antiguo y de la cultura mixteca. Está dividido prácticamente en 3 secciones. En Tultepec se mantienen vivas 3 etnias muy importantes, 3 grupos étnicos, lo que son los mixtecos, los chatillos y afrodescendientes. Entonces los murales del municipio están divididos en esas 3 secciones. Y damos inicio prácticamente con la sección de la etnia mixteca. Y en este mural se está plasmando una interpretación de lo que es el Códice Dimonensis, donde se habla del nacimiento o del surgimiento de la vida del universo, la creación del universo. Y según la leyenda dice que en aquellos tiempos, cuando todo era oscuridad, surgió una luz muy fuerte, y de esa luz bajó el señor Quetzalcóatl en forma de serpiente de fuego, regando las semillas de la vida en todo el universo. Esto, si lo interpretamos de otra forma, vendría siendo una coincidencia en la teoría del Big Bang, y que ellos prácticamente tenían su propia teoría y su forma de cómo ver la vida dentro del universo. Y de este lado están prácticamente 2 glifos muy importantes que se refieren al nacimiento de la raza mixteca. Uno de los más populares es este, que nos habla de un río en Apuala, en la Mixteca Alta, que nacen 2 árboles, y esos 2 árboles crecen tanto que sus ramas se empiezan a entrelazar. Con el movimiento de la lluvia y del viento, parecen caricias de amor. Entonces los dioses que vigilaban permanentemente le conceden a uno el don femenino y al otro el don masculino. Y de ellos nace el ser más maravilloso, el primer mixteco. Sí. Este primer mixteco se convierte en un guerrero y empieza a conquistar y a reunir mucha gente a su lado. Entonces necesitaba un lugar donde hacer su reino y donde darle descanso, donde darle habitación, casa a su pueblo. Entonces buscó hasta que llegó a un lugar que le llama mucho la atención y le gustaba. Empezaron a hacer su templo, pero el sol, conforme iban avanzando, el sol les destruía prácticamente su templo. Pues no podían avanzar y no podían avanzar hasta que llega un momento en que este señor se desespera y agarra su arco de flechas y empieza a lanzarle flechas al sol, ¿sí? Y cuando ve el ocaso, empieza a caer el sol, se tiñe de rojo, creyó que lo había herido y siguió lanzando las flechas hasta que desaparece totalmente el sol y se tiñe el cielo de rojo. Entonces él creyó haber ganado y se pusieron a construir de noche su templo, pero casi al amanecer todavía no terminaban. Entonces las nubes taparon totalmente el cielo y permitieron que ellos siguieran trabajando. Entonces cuando ya terminaron, se abrieron y ya estaba el templo construido y el sol ya no pudo hacer nada. Entonces, en honor a ese trabajo en la oscuridad, surgió el reino de Tilantonco, que en mixteco se dice Nuto, que significa lugar oscuro, monte oscuro, o cerro oscuro. Y las nubes, como los cobijaron, de ahí nace el nombre de que los mixtecos nos consideramos los hijos de las nubes o los hijos de la lluvia. Por eso el mixteco se conoce como Nusares, el pueblo de la lluvia, por la protección que las nubes les dieron para poder hacer su templo. Okay. Pues este señor se convierte prácticamente en el primer pueblo mixteco, en la Mixteca Alta, y después empieza a expandir sus territorios, ¿sí? Y para hacer más grande ese territorio, envía a su hijo hacia el sur para buscar nuevas tierras. Entonces le encomienda a 20,000 familias y caminan hacia el sur. 10 días después llegan a lo que ahorita conocemos como Cuquí, ¿sí? Cuando van bajando la montaña empiezan a ver un cambio de vegetación
empiezan a haber otro clima, mucha agua, aguas cristalinas, comida, tierra muy fértil, y eso le maravilló a él, y dijo que los dioses lo bendecían con la adquisición de esa tierra. Más adelante encontraron un ser en forma cónica, bañado de aves, y le llamó la atención porque había tanto pájaro en un solo lugar. Y le dijo a sus capitanes que las aves eran de buena suerte y que algo les querían decir, porque con sus graznidos parecía que los llamaban. Entonces abrieron brechas, subieron a la cima, y al llegar a la cima de la montaña, las aves entraron de igual y quedó a su vista el paisaje más hermoso que hasta ese momento él había visto. Se alcanza a ver todo lo que es la cordillera de Tila, el inicio de la sierra de Putla, cordillera de Jamutepec y las lagunas de Chacate. Precioso. Qué hermoso. Y pues encantado por ese hallazgo, decidió fundar ahí o aquí el reino que sería la patria de sus súbditos, al que le puso Tucuzá, que significa cerro del pájaro, en honor a las aves. Tultepec se convierte prácticamente en todo un imperio. Empezó a crecer territorios. Algo muy importante es que ellos, a pesar de estar acá en la costa, nunca dejaron de tener comunicación con su pueblo original, con Tinantón. Así es que marcaron una ruta de regreso. Tenían comunicación constante. Y en esa ruta de regreso fueron fundando pueblos, y unos pueblos, y fue creciendo prácticamente el místico. ¿Sí? Y se convierte prácticamente en un reino muy fuerte, muy poderoso. ¿Sí? Dentro de todas esas fortalezas, el conocimiento, la ciencia, el manejo de las energías, el manejo del conocimiento propiamente del movimiento del sol y la luna, es realmente importante para ellos. Hemos tenido un conocimiento bastante amplio, y una de esos conocimientos está plasmado aquí. Esta vasija se encuentra, la original se encuentra en el Museo Comunitario, está en el museo, y fue una petición personal que le hice al artista plástico que hizo esto. Sí. Porque yo considero que es de suma importancia. Digamos que es como un favorito. Ese es un berrinche personal. Porque esta vasija tiene una característica muy especial. Tiene dibujados 4 soles. Cada sol de diferente color. Lo curioso es que cada sol representa una de las estaciones del año. Representa las 4 estaciones del año. Entonces está plasmada en la vasija. Y en cada sol tiene unas bolitas en que cada rayo representan los días de esa estación del año. Los días. Entonces está marcado ahí los tiempos de cosecha, los tiempos de siembra, cuándo deberían de rezar, cuándo tenían que hacer alabanzas. Está marcado en su calendario. Lo único que nos falta es seguir interpretando, para más interpretación. Pero tener un conocimiento vasto de esto, la energía y el manejo de los recursos naturales. Y, por ejemplo, ellos saben exactamente cuándo iba a llover, cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que empezar a limpiar para poder hacer su ciclo. Todavía hay personas que practican este conocimiento. Dentro de todo ese conocimiento está algo también mucho más sorprendente, y también se encuentra en el Museo Comunitario, la diosa de la luna. La diosa de la luna es prácticamente la deidad más importante para ellos, la que representa el equilibrio de la vida, la fertilidad tanto del hombre como de la tierra, ¿sí? Y era considerada prácticamente lo máximo. Era como la protectora del rey, ¿sí? Y para ellos, la diosa de la luna nos significaba prácticamente todo, ¿sí? Hacían una celebración cada año en honor a ellos, para agradecer las cosechas, para agradecer por la vida, el nuevo comienzo, y era donde se hacía también la celebración del fuego nuevo. Esto era prácticamente cada que se cumplían los ciclos de la luna, ¿sí? Ellos tenían la creencia de que los dioses tenían representantes vivos en toda la tierra, y esos representantes vivos eran los sacerdotes, el sacerdote Quetzalcóatl, el sacerdote Chimposo, la sacerdotisa de la luna. Pero en el caso de la luna, ellos creían que tenían más representantes, y esos representantes eran las mujeres, todas las mujeres. Okay. Y principalmente las niñas, que eran los seres más puros. ¿Por qué? Por una pequeña coincidencia calendárica. La luna hace lleno 13 veces al año. La mujer es fértil
13 veces al año. Si multiplicamos 13 por 28, nos dan 368. Más un día que le dedicaron al amor, son 365. El calendario más exacto. Entonces, esa es una de las de la gran importancia. Ahora, esos ciclos de la luna, ¿sí? Cada que hace luna llena es un ciclo. ¿Sí? Son 13 ciclos al año. Y eso empieza y termina esos 13 ciclos cuando la luna está más cerca de la Tierra. Y esto pasa aproximadamente en el mes de octubre. ¿Sí? Cuando la luna se acerca más, se ve más grande, se ve preciosa. Es cuando sucede esto. Y prácticamente el nacimiento, cuando muere y nace la nueva luna de ese periodo, de ese nuevo ciclo, es más o menos entre los últimos 5 días de octubre y los primeros 5 días de noviembre. El día de la luna nueva, que sería más oscuro, ellos creían que era cuando se abrían las puertas del cielo y bajaban los dioses juntos con los ancestros a convivir con ellos. Este es el antecedente real, documental, del Día de Muertos. Y esa celebración que se hacía, se siguió haciendo. Después de que llegaron los españoles, pues ellos fueron obligados a cambiar de religión, ¿sí? Pero también siguieron fomentando y conservando su costumbre. Ellos siguieron haciendo. Bueno, dentro de todo esto, de la historia, hay un personaje muy importante dentro de la historia de toda la Mixteca. ¿Sí? En la actualidad existen 8 códices prehispánicos. En esos 8 códices prehispánicos aparece un personaje, el 6. Ese personaje es de la Mixteca. Sí. Y es el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, el gran conquistador. Es la única persona que ha podido unificar a toda la Mixteca. Y él formó lo que conocemos como la Gran Nación Mixteca, que se conforma por lo que ahorita conocemos como la mitad del estado de Guerrero, la mitad del estado de Puebla y la mitad del estado de Oaxaca. Todo ese territorio, su capital fue aquí en Toluca. Y él fue el rey de todos. De todo. Más aparte hizo alianzas con tolteques y llegaron a conquistar hasta la Ribera Maya. Entonces, él aparece en 4 códices mixtecos, en un tolteca y en un códice maya. Sí. Y es prácticamente uno de los símbolos más grandes que tenemos en la Mixteca. Y de este lado, plasmamos acá el evento también muy importante, el cambio de raíces, el cambio cultural, ¿sí? La conquista. Sí. Hay una historia. Los aztecas intentaron conquistar todo este territorio, pero no podían, porque los aztecas tenían un sistema muy fuerte. Cuando un pueblo se sentía amenazado, todos los demás llegaron a proteger. Entonces, así es que era prácticamente impenetrable. Sí. Entonces, los aztecas lo que hicieron fue tratar de rodear y se fueron a conquistar a Tehuantepec. El rey de Tehuantepec pidió auxilio al rey de Tehuantepec y se hizo la alianza Mixteco-Zapoteca. ¿Sí? Entonces, en un lugar que se llama Yengola, se llevó a cabo una batalla, un enfrentamiento con el Imperio Azteca, y que es de las pocas derrotas que tuvo el Imperio Azteca. De hecho, están registradas solamente 3. Okay. Y una de esas derrotas fue ante los guerreros republicanos. Oh, okay. ¿Sí? El rey de Tehuantepec, agradecido, le regaló un territorio al rey de Tehuantepec, el cual se llama hasta ahorita la Mixtequilla, y para que tuvieran mayor comunicación. Sin embargo, el rey de los aztecas, Tamuizoc, ofreció a su hija en matrimonio al rey de Tehuantepec, y pues aceptó. Tehuantepec era una niña prácticamente de 14 años, con el rey de Tehuantepec, que tenía aproximadamente 50, 60 años. Se rompe la alianza Mixteco-Zapoteca y el rey de Tehuantepec se molesta y se va en contra de Tehuantepec. Entonces, cuando llegan los españoles, prácticamente tenían sitiados hasta Tehuantepec y conquistaron gran parte del Valle de Oaxaca. Y aquí viene la otra parte. Entonces, cuando llegan los españoles,
el rey de Tehuantepec manda un emisario de Hernán Cortés y se pone a disposición, digamos, a cambio de que le quitara Betzino, que era un señor muy poderoso, muy berrinchudo y sobre todo muy rico. Entonces manda Hernán Cortés a uno de sus capitanes, su mejor capitán, para nosotros el peor capitán, Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado llega a estas tierras más o menos en el mes de marzo de 1522. Al llegar cerca del pueblo, se enfrenta con los guerreros de Tehuantepec, los cuales pues, no pudieron ganar porque los españoles venían acompañados por 5,000 tlaxcaltecas, 10,000 zapotecas que le puso el rey de Tehuantepec y pues eran 170 españoles, pero ellos no contaban con caballos, no habían visto un caballo, no habían visto un rifle, no habían visto nada de guerra. Y pues todo eso los diezmó. Pierden la primera batalla en un lugar que conocemos como Río Sangre. En honor a la muerte de esos guerreros, se tomó las aguas de rojo y hasta ahorita le conocemos como Río Sangre. ¿Sí? Entonces volvieron a intentarlo en la noche y no lo lograron. Si es que no le quedó al rey más que aceptar que llegara y toma prisionero a su hijo, y le empieza a exigir desde ese momento más y más oro. Entonces, durante 12 días, también estuve llegando por el campamento de los españoles con cantidades enormes de oro. Y entre más llevaba, más quería el oro. Entonces, que llega un momento en que yo empecé a decir, ya no hay nada y ya no te voy a dar. Enfrentamiento entre dos culturas. Ya no quería más muertes, ya había muerto mucha gente y sobre todo había muerto su padre. Estaban ahí. Todas las condiciones de Pedro de Alvarado y aceptó cambiarse de nombre, aceptó ser bautizado, cambiar de religión. Entonces lo bautiza, trae un canal aquí en el centro y le ponen de nombre, le pusieron el nombre de su padrino de oro. Entonces el nombre del que destruyó su pueblo y asesinó a su papá. Tuvo que llevar con esa penitencia. Prácticamente hay una leyenda en torno a la diosa de la luna. Dice que cuando iban a llegar los españoles, la diosa se comunicó con los sacerdotes y les dijo que iba a haber desgracia y que escondía lo más sagrado que tenía. Entonces ellos, en lugar de esconder oro, joyas, dólares, la escondieron a ella y la enterraron en este lugar donde está ahorita el Palacio. Por lo que representaba para ellos. Para ellos representaba mucho. Y para ellos, ella era lo más sagrado. Entonces la enterraron acá. Pasó todo, la desgracia, cambiaron de religión, cambiaron de nombre, pero ellos seguían celebrando su ceremonia para la diosa de la luna. Todos los años en octubre. Entonces, lo curioso, 300 años después, un sacerdote católico se da cuenta que hacían ceremonia en un lugar donde no había nada. Entonces mandó a cavar y lo encontró a ella. Y afortunadamente no la destruyó. Permitió que se exhibiera. Pero coincide con una peste. Empezaron a morir personas uno tras otro, tras otro. Y el Consejo de Ancianos determinó que eso estaba sucediendo porque ella no estaba en un lugar sagrado. Entonces le pidió permiso al sacerdote para llevarla al panteón que se encuentra ahorita, donde se encuentra el atrio de la iglesia, y la llevaron para allá, con ceremonias y todo. Y estuvo ahí desde 1830 hasta el 2001 que fue traída, cuando hizo sí. Y se acabó la peste. Y ahí tenemos esa pieza. Y se encierra un montón de leyendas, de misticismo. Cuando la encuentran, pues obviamente ellos depositaban mucha fe en su lucera. Y eso preocupó a los católicos. Entonces lo que hicieron fue tratar de sustituir, y ahí es donde nacen las mayordomías. Sí. Y de esas mayordomías es donde sale la mayordomía. Se le pide permiso igual al cielo. ¿Sí? Y bailan unas niñas. Unas alabanzas se conocen como villancas. Estas, hacen esas alabanzas para pedir permiso que se abran las puertas del cielo. Para que reciban
la ofrenda, y después de eso empieza el baile. El baile prácticamente ahorita lo que presentamos como fandango de varitas es bueno, ahorita es un baile popular, pero antes era propiamente una ofrenda. La persona que iba a bailar todo el día, era la noche. Sí, pero la festividad empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la mañana de la otro día. Entonces, el que iba a bailar todo el día, toda la noche. Era un sacrificio. Sí. Era una ofrenda. Y es prácticamente la raíz del fandango de varitas. Hay un cumpleaños por acá. Es muy común ya que si alguien hace fiesta, pues llama a los músicos de fandango, los músicos ¿Ah, sí? auténticos, y tocan música autóctona.